En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECI, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia correspondiente al mes de junio. En esta ocasión, con el tema Aspectos a analizar antes de someter una controversia a arbitraje internacional. Generalmente nos sentimos muy honrados con la participación y la colaboración de nuestros conferencistas invitados, pero esta mañana nos sentimos doblemente honrados porque tenemos la participación de dos excelentes abogados que colaboran esta mañana con nuestro centro. Compartirá con nosotros el licenciado Jorge Rolando Barrios. Él es socio de la firma de abogados Bonilla, Montano, Torillo y Barrios. Fue presidente del Colegio de Abogados durante 1989 a 1990. Es miembro vitalicio del Consejo Permanente de la Unión Internacional del Notariado. Fue registrador general de la propiedad durante el periodo 1996 al 2000. Fue presidente del Centro para la Defensa de la Constitución de 2005 a 2006. Ha sido árbitro en múltiples procesos de arbitraje y es catedrático universitario. También nos acompaña el licenciado Jorge Luis Arenales. Él es socio fundador de la firma de abogados Arias y Muñoz Guatemala. Es especialista en fusiones y adquisiciones, tiene práctica en litigio corporativo, civil y arbitraje, es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo y es director del programa de seminarios de educación continua de la maestría LLM in Finance de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Así que muchísimas gracias a ambos por esta colaboración que hacen con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. Y sin más, los dejo con los licenciados Arenales y Barrios. Gracias. Entonces estamos. Muy buenos días, queridos colegas y demás asistentes a esta actividad. En nombre propio y del licenciado Arenales, presentamos nuestro agradecimiento a CRECIG por habernos invitado para participar en esta actividad, que no tiene ningún propósito magistral, ni mucho menos, sino simplemente abrir una conversación para que podamos compartir algunas reflexiones sobre los temas del arbitraje internacional y sobre todo de la probabilidad de que Guatemala pudiera prestigiarse como un centro en el que eventualmente pueda ser sede de arbitrajes internacionales. Como sabemos, desde los albores de la historia, las personas físicas y jurídicas, estimuladas por el espíritu a la aventura del género humano, comprendieron la necesidad de extender las relaciones jurídicas por encima de las fronteras de un solo Estado, lo cual fue dando nacimiento al comercio internacional. El mundo actual, tan vertiginoso, interdependiente y altamente globalizado, en el que la arrolladora realidad muestra que los intercambios comerciales tienden a crecer en cantidad y en sofisticación, invita a las personas y a las empresas a sentirse cada vez más impulsadas a conquistar mercados en el exterior. En ese contexto, las partes que participan en la concertación de transacciones internacionales precisan ser advertidas que ante eventuales desavenencias que puedan surgir, podrán ser forzadas a litigar ante una jurisdicción o bajo una ley que no les resulte familiar, en ocasiones en un idioma extranjero, con procedimientos llevados a cabo lejos del centro de sus actividades y conducidos por abogados de otros foros. Sin embargo, las partes también deben ser advertidas que esa incertidumbre circunstancial se puede disipar si toman la temprana previsión de pactar la modalidad
sobre la forma en que resolverán las controversias que pudieran surgir entre ellas. Esta posibilidad se presenta a las partes desde el inicio de cualquier posible transacción internacional, y si bien no es el único, desde luego es el momento más propicio, el de mayor disposición al diálogo y el que mejor satisface la apertura de los canales de comunicación para la negociación. Como sabemos, la situación suele cambiar, tornándose más áspera cuando se produce una controversia entre las partes, y una vez que surge la controversia, estas últimas pueden pretender su solución recurriendo ya sea a los órganos jurisdiccionales que pertenezcan al Estado de una de ellas, o bien a un tribunal internacional que resuelva en definitiva la disputa. Ante la existencia de distintas alternativas para superar sus diferencias, las partes, bajo ciertas circunstancias y debidamente asesoradas, deberán elegir aquella modalidad que les ofrezca mayor confort y seguridad para lograr una solución. Precisamente el ejercicio de la autonomía de la voluntad puede conducirlas a elegir una alternativa de eficacia probada, con méritos reconocidos y en franca expansión en el ámbito de los negocios internacionales, como es el arbitraje internacional. Conviene recordar, aunque es del conocimiento de todos, que el arbitraje es un método de solución de controversias alternativo a la Administración Estatal de Justicia. Se caracteriza por ser un procedimiento privado e informal por el que las partes acuerdan someter determinada controversia a una o varias personas independientes e imparciales, denominadas árbitros, a las que autorizan para que resuelvan la controversia mediante una decisión que es definitiva y obligatoria para ambas partes. El procedimiento arbitral tendrá carácter internacional cuando las partes, al momento de celebrar el acuerdo, tengan sus establecimientos en países diferentes, o cuando el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto del litigio tiene una relación más estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen su domicilio, o cuando las partes hayan convenido expresamente que la cuestión objeto del acuerdo arbitral está relacionada con más de un Estado. El procedimiento del arbitraje internacional no se encuentra aislado del ordenamiento jurídico guatemalteco y, en consecuencia, está sujeto a ciertas particularidades del derecho nacional que nos permitiremos mencionar para tener un entendimiento correcto del marco jurídico y del marco conceptual del arbitraje internacional como se encuentra regulado en nuestro país. La ley de arbitraje que todos conocemos, el decreto 6795, es el primer cuerpo normativo que tenemos que atender para la sustanciación de los arbitrajes internacionales dentro del territorio nacional y aún fuera de él, como veremos más adelante. Y así encontramos que dicha ley, en su primer y tercer considerandos, explica la razón de ser de esa normativa al indicar: en el primer considerando dice la ley que en un gran número de estados de la comunidad jurídica internacional el desarrollo del arbitraje ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos, ya que dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. El tercer considerando dice que la sustitución del régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje deviene no solo de la necesidad de modernizar las normas pertinentes para lograr los beneficios ya citados, sino que se hace también una necesidad a la luz de los tratados y convenciones internacionales en materia de arbitraje que la República de Guatemala ha suscrito y ratificado,
y que sí recogen las tendencias modernas en esta materia, haciéndose por ende imperioso lograr la adecuación de las normas internas con las de origen internacional para obtener un sistema armónico y progresista en materia de arbitraje. En relación al ámbito de aplicación de la ley, el artículo primero dice: la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del que Guatemala sea parte. Y en el numeral segundo dice que las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Como puede verse, la ley tiene aplicación a los arbitrajes internacionales, digamos la totalidad de la ley tiene aplicación a los arbitrajes internacionales cuando el lugar del arbitraje sea Guatemala. Pero, aun cuando el lugar del arbitraje sea fuera del territorio nacional, tendrán aplicación las normas que antes se mencionaron y que están relacionadas con la excepción de incompetencia y con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. El artículo siguiente, el artículo segundo, explica que un arbitraje es internacional cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. A. Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración sus domicilios en estados diferentes. O B. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios. 1. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. 2. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. O C. Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado. Agrega ese precepto que para los efectos del numeral 1, cuando se habla de que las partes tengan sus domicilios en estados diferentes, se entenderá que si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje, y B, si una parte no tiene ningún domicilio o residencia habitual, se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentra. Como sabemos, el alcance de nuestra legislación no se agota solamente con la determinación de cuándo debe considerarse un arbitraje de carácter internacional. Nuestra ley incorpora reglas aplicables al procedimiento en sí mismo, al fondo de la controversia, y como ejemplo se menciona lo que establece la ley en sus artículos 27, 36, 45, 46, 47 y 48. El 27, les recordamos que se refiere al idioma en el arbitraje internacional. Las partes pueden acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales de carácter internacional. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal. Segundo, el tribunal podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes determinados por el tribunal arbitral. El artículo 36 se refiere a las normas aplicables al fondo del litigio, que es algo que nos va a explicar el licenciado Hernández en unos minutos. El artículo 45 y siguientes
se refiere a las normas aplicables al reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros. Los laudos arbitrales extranjeros, dice, serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de conformidad con la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, la conocida como Convención de Nueva York, del 10 de junio de 1958, y la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, o también conocida como Convención de Panamá, de 1975, o cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del cual Guatemala sea parte. Como sabemos, la Convención de Nueva York regula principalmente aspectos sobre la ejecución de los laudos y la forma en que los juzgados y tribunales de los estados que la hubieran ratificado deben hacer cumplir los mismos, atendiendo a lo preceptual en su articulado. En Guatemala, la Convención entró en vigencia el 23 de mayo de 1984 mediante el Decreto Ley 9-84 que emitió el jefe de Estado, Óscar Mejía Víctores, y el Acuerdo Gubernativo 60-84 por el cual el jefe de Estado ratificó dicho convenio. Las reservas que incorporó Guatemala al convenio son: primero, que el Estado solo aplicará la convención al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el territorio de otro Estado contratante; y segundo, que el Estado aplicará la convención solo a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno. La Convención de Panamá de 1975 establece normas adjetivas que dan reglas generales de sustanciación o tramitación de un arbitraje, y entró en vigencia en Guatemala el 9 de septiembre de 1986 mediante un decreto del Congreso de la República. La ley nuestra en materia de reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros dice que en caso que más de un tratado internacional sea aplicado, salvo acuerdo en contrario de las partes, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral. En esta norma se recoge pues el principio de el derecho más favorable a aplicar al caso. Y en tercer lugar dice que en defecto de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala conforme a las normas de la ley local y las disposiciones específicas al respecto. El artículo 46 sobre el reconocimiento y ejecución dice que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente será ejecutado conforme a las disposiciones de la ley de arbitraje. Será tribunal competente a opción de la parte que pide el reconocimiento y ejecución, el juzgado de lo civil o mercantil con competencia territorial en el lugar del domicilio de la persona contra quien se intenta ejecutar el laudo o en el lugar donde se encuentren sus bienes. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar ya sea el original del documento en el que se haga constar el laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada de dicho documento y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 10. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, se tiene que acompañar una traducción por traductor jurado y en caso que no lo hubiera, por dos personas que bajo juramento hagan esa traducción y escriban ambos idiomas, en ambos casos con legalización notarial de sus firmas. El artículo 47 desarrolla los motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. En ese caso, la ley nuestra transcribe casi literalmente las disposiciones que en el mismo sentido aparecen en la Convención de Nueva York y que también copió casi literalmente la Convención de Panamá.
Nuestra ley dice los motivos para denegar el reconocimiento, solo podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los siguientes casos. 1. A instancia de parte contra la cual se invoca cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución. 1. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado al respecto en virtud de la ley del país en que se hubiera dictado el laudo. O 2. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no haya sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales. O 3. Que el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras. O 4, que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo que no se hayan ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje. O 5, que el laudo no es aún obligatorio para las partes o haya sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que o conforme a cuyo derecho haya sido dictado ese laudo. Y luego dice que el tribunal, y se ha entendido que de oficio, debe comprobar o puede suspender el reconocimiento y la ejecución si, según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el reconocimiento o la ejecución del laudo puedan ser contrarios al orden público del Estado de Guatemala. Sé que los aburrí un poco con leerles una norma que ustedes conocen, pero el propósito de hacerlo es que, si nos damos cuenta, la ley de arbitraje y las convenciones internacionales establecen numerosas causales para entorpecer el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales. Y en un medio jurídico como el guatemalteco, en el que lamentablemente las acciones constitucionales de amparo se han desnaturalizado y se han extendido hasta el infinito, la probabilidad de ejecutar en términos sencillos, rápidos y directos un laudo extranjero se vuelve un problema de tremenda dificultad. Incluso la ejecución de laudos nacionales se vuelve eterna con los famosos amparos en que se interpone amparo y se cuestionan cuestiones que afectan el fondo. Encontré una sentencia de la Corte del 11 de marzo de 2008. Espero que no estén aquí los abogados litigantes del caso. Y en ese caso se había interpuesto inconstitucionalidad en contra de 2 numerales del artículo 48 de la ley de arbitraje. El tercero dice que de la ejecución planteada el tribunal dará audiencia por 3 días al ejecutado, quien únicamente podrá oponerse a la ejecución con base en la pendencia del recurso de revisión, siempre que se acredite documentalmente ese extremo con el escrito de oposición. Y el numeral 5 dice que cualquier resolución de trámite o de fondo que recaiga en el procedimiento de reconocimiento de ejecución de un laudo no es susceptible de recurso o remedio procesal alguno. En el caso específico, al ser notificados de la ejecución en vía de apremio para ejecutar el laudo, la parte demandada interpuso una larga lista de excepciones que solo me voy a permitir leerlas. Sí, interpuso
excepciones de ineficacia del título en que se funda la ejecución, indeterminación en el laudo arbitral del sujeto obligado a efectuar el pago de la indemnización, inexistencia de plazo para el cumplimiento del pago de la obligación, falta de exigibilidad de la obligación, falta de requisitos sustanciales del laudo arbitral, falta de legitimación pasiva, inexistencia de intereses moratorios, improcedencia de la ejecución por no contener la obligación fecha de vencimiento. Y entonces el razonamiento del Tribunal Constitucional fue de rechazar la inconstitucionalidad bajo la base que se pretendía a través de esas excepciones revisar el fondo del litigio que se asume fue discutido dentro del procedimiento arbitral, y entonces traer a la discusión en el momento de su ejecución cuestiones del fondo que ya fueron decididas, pues es una cuestión impertinente, ociosa, improcedente. Pero lo lamentable pues es que las razones por las cuales se puede oponer una parte a la ejecución de un laudo arbitral son sumamente amplias, tienen un buen propósito porque son una garantía del derecho de defensa y del debido proceso, que a todos nos interesa que se cumpla, pero que en términos tan amplios permite la obstrucción y la interrupción sistemática de la ejecución de un laudo arbitral. Como sabemos, en el arbitraje priva el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que son las que someten sus controversias a ese tipo de procedimiento, por lo que en los casos en que las partes en pleno uso y ejercicio de sus facultades pactan someter la controversia a la reglamentación específica de una institución encargada de administrar el procedimiento, que son los centros de arbitraje nacionales o extranjeros, se debe aplicar la normativa de esos centros. En Guatemala podemos citar el reglamento de dos instituciones en particular: el reglamento de arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, y el reglamento de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC. El primero de esos reglamentos, sin hacer ninguna expresión de cuándo se considerará un arbitraje como internacional, dice el artículo primero de CRECIC: de la comisión y su objeto, la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, en adelante CRECIC, tiene a su cargo administrar arbitrajes privados de carácter nacional e internacional y nombrar árbitros de conformidad con sus estatutos y el presente reglamento. En cuanto a la calidad de los árbitros a elegir, el reglamento en su artículo 6 dice que en cualquier caso, tratándose de arbitrajes internacionales, cuya sede o lugar de arbitraje sea Guatemala y que sean administrados conforme a este reglamento, podrán designarse o nombrarse como árbitros a profesionales habilitados para ejercer su profesión en otros países. En otros artículos, el reglamento de CRECIC también se refiere al arbitraje internacional. En el artículo 13 dice que en los arbitrajes internacionales el plazo para contestar la demanda será de 30 días hábiles. En el 23, sobre normas sustantivas, dice que en los arbitrajes de derecho se aplicarán las normas sustantivas del lugar del arbitraje, salvo que las partes se hayan sometido expresamente a una legislación diferente, siempre y cuando sea arbitraje internacional. El 26 dice lugar e idioma: las partes fijarán de común acuerdo el lugar del arbitraje, y si el arbitraje es internacional, también podrán elegir el idioma en el que habrá de conducirse el proceso. Y el artículo 43 del reglamento de CRECIC dice que, dada la facultad general del Tribunal Arbitral de conducir el arbitraje de la manera que estime necesaria en beneficio de las partes, en cuanto a lo no contemplado en materia de prueba, el Tribunal podrá tener en cuenta otros reglamentos de arbitraje, como el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, y las reglas sobre la recepción de evidencias o pruebas de la International Bar Association.
Asimismo, podrá aplicar las normas contenidas en la Ley de Arbitraje aplicable y subsidiariamente del Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, ajustándose a los principios de celeridad, antiformalismo y flexibilidad. Por lo tanto, dice, no existe un orden jerárquico o de precedencia entre estas normas supletorias, sino que deberá utilizarse aquella o aquellas que permitan al tribunal indagar y encontrar la verdad material del asunto o asuntos planteados. Por su parte, el reglamento de CENAC, más escueto en su regulación sobre el arbitraje internacional, únicamente en su artículo 21 establece lo siguiente: artículo 21, idioma en arbitrajes internacionales. Salvo acuerdo entre las partes, cuando el arbitraje sea internacional, el tribunal determinará después de su instalación el idioma que se utilizará tomando en cuenta la opinión de las partes. Mencionamos, por tratarse de centros de arbitraje ampliamente conocidos y usados con mucha frecuencia, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, conocido como el convenio CIADI. El reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, dice: la Corte no resuelve por sí misma las controversias, administra la resolución de controversias a través de tribunales arbitrales conforme el reglamento de arbitraje de la CCI. Establece que para iniciar el arbitraje internacional se tiene que presentar una solicitud, que la sede del arbitraje la fija la Corte, a menos que las partes la hubieran convenido, que se pueden celebrar audiencias y reuniones en cualquier parte del mundo, que el tribunal puede deliberar en cualquier lugar que considere apropiado, que aplicará al procedimiento el reglamento de ICC y en caso de silencio por las normas que las partes o el tribunal determinen, ya sea con referencia o no a un derecho procesal. Sobre el idioma del arbitraje, dice que a falta de acuerdo entre las partes, el tribunal determinará el o los idiomas, teniendo en cuenta cualesquiera circunstancias pertinentes, incluyendo el idioma del contrato. Sobre las normas jurídicas aplicables al fondo, dice que las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el tribunal arbitral deberá aplicar y que a falta de acuerdo el tribunal aplicará las normas que considere apropiadas. El tribunal deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato. El tribunal tendrá los poderes de amigable componedor o decidirá ex aequo et bono únicamente si las partes de común acuerdo le dan esa facultad. En el reglamento del CIADI dice que el centro tiene por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes, y que cualquier estado contratante o nacional de uno de ellos que quiera incoar un procedimiento debe presentar una solicitud al secretario general, observando los requisitos formales que ahí se establecen, que son bastante flexibles. Dice también que la mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del estado contratante parte en la diferencia, ni la del estado a que pertenezca el nacional del otro estado contratante, y que esa limitación no aplica cuando ambas partes designan al árbitro o cada uno de los miembros del tribunal. El tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes, y que a falta de acuerdo aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado. El tribunal no puede eximirse de fallar sobre pretexto de silencio o oscuridad de la ley. Las disposiciones de este artículo no impiden al tribunal decidir la diferencia ex aequo et bono si las partes así lo acuerdan. Y dice también el CIADI que todo estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio un carácter obligatorio y lo hará ejecutar dentro de sus territorios y las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho estado. Me quedaría en esa parte para que el licenciado Arenales nos haga el favor de darnos una intervención.
Gracias, Juan Orlando. Mi parte creo que empieza como cuando uno compra un seguro de vida o un seguro médico que lo usa hasta cuando tiene la necesidad de usarlo, y ve atrás si hizo bien en contratar una póliza de acuerdo a las necesidades, y cuando ya está en la situación, ver si lo que usted contrató es lo que le va a servir al cliente. Creo que todos aprendemos de experiencias, y más que todo voy a hablar un poco de mi experiencia personal en este tipo de temas, de la perspectiva del abogado local, cuando tenemos ante nosotros una posible opinión sobre una transacción, una inversión que las partes proponen en el arbitraje internacional. El arbitraje internacional, como estamos hablando, viene porque hay otras partes relacionadas que no son guatemaltecas. Recientemente tuvimos un foro de inversión en Guatemala, en donde el punto es la inversión extranjera. La inversión extranjera desde compra de acciones de entidades locales, compra de activos o proyectos de infraestructura importantes. Es ahí donde los internacionales, o sea, me voy a referir a los internacionales, los que no somos guatemaltecos, buscan reglas claras para resolver diferencias. Como ven, Guatemala es un país atractivo para la inversión extranjera, y nosotros como abogados locales pues podemos ser asesores de estas entidades que desean invertir en Guatemala. También podemos ser abogados de las personas o empresas contratistas en Guatemala, y va a depender nuestra perspectiva cómo veamos la estructura que se nos plantea. En vez de solo revisar la propuesta que nos mandan abogados americanos, europeos o extranjeros sobre la cláusula de diferencia, de resolución de controversias, sobre la manera de determinar cómo se va a llevar a cabo un diferendo, creo que hay unos análisis importantes a considerar para agregar valor de nuestros servicios. Creo que esto es lo que yo quiero plantear sobre la experiencia que hemos tenido en Guatemala en casos de distinguidos colegas que han llevado ejecución y reconocimiento de arbitrajes internacionales en Guatemala, para tenerlo en consideración al momento que se nos plantee el tema que estamos hablando, y poder, ante la experiencia práctica, poder recomendar otro tipo de resolución de controversias. No solo ser los abogados que revisamos, que se someten a una ley extranjera, a un procedimiento extranjero, sin nosotros dar una opinión que puede beneficiar a la hora de haber un problema. Como explicó el licenciado Barrios, hay un marco legal en Guatemala que permite la aplicación del arbitraje internacional. Todo inversionista que yo conozco internacional siempre pregunta sobre la posibilidad de tener arbitraje internacional en el momento de una controversia. Guatemala, como explicamos, tiene el marco legal regulatorio, y las experiencias que pudimos localizar y las que hemos podido vivir no son muchas para tener una jurisprudencia. Sin embargo, recientemente han habido fallos que nos dan tranquilidad en ver que los procedimientos se cumplan, aunque siempre hay un incentivo perverso de no cumplir los procedimientos acordados entre las partes cuando una controversia se suscita. Como hablamos, tenemos que ver también la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, las normas de derecho internacional privado son importantes. ¿Por qué hay que ver esto a fondo antes de solo ver la cláusula? Si ustedes están en un contrato de EPC, un contrato de infraestructura, o un financiamiento, o una compra de acciones no de cierre simultáneo, sino sucesivo, que hay obligaciones por cumplir, va a determinar dónde están los bienes, cuáles son los activos que ustedes están en el momento de garantizar una ejecución. Creo que es diferente hacer una infraestructura de una hidroeléctrica, que Guatemala tiene todos los recursos naturales para poderlo hacer. Tenemos una infraestructura que desea ser modernizada, que es diferente la situación de los bienes muebles, de la inversión per se, a una compraventa de acciones, que el pago se va a hacer en una manera a futuro, no solo se va a pagar y se termina el negocio y todas las partes salen para atrás.
Entonces yo creo que como notarios o como abogados tenemos que ver la transacción que se nos plantea como primer orden, y después de ver esa transacción, si es una obra de infraestructura, por ejemplo, que Guatemala va a tener bastante inversión como esperamos, que puedan ser el canal seco, puede hacer las hidroeléctricas, pueden hacer las inversiones en materia de distribución o carreteras, pues tenemos que ver lo que dice la ley de organismo judicial sobre dónde están los bienes que es el objeto de la transacción. No necesariamente tenemos que revisar el planteamiento que se nos propone. Nosotros como abogados tenemos que darle el valor para ver si el pacto que se nos está presentando es válido de conformidad al derecho interno. En la ley del organismo judicial habla del pacto de sumisión, y el pacto de sumisión pues establece dos excepciones: que no vayan en contra del orden público, y establece que no vayan en contra de normas prohibitivas expresas. Creo que someter algo a arbitraje también tiene sus excepciones por la misma ley orgánica de la ley del arbitraje, que es lo que establecía el licenciado Barrios. Hay ciertas excepciones que no se pueden pactar. Hemos visto que hay contratos de materia índole civil per se, celebrado entre dos comerciantes, que están sujetos a un arbitraje, por ejemplo, y a la hora de tener una discusión, porque aquí quiero yo entrar al tema práctico, hay unos argumentos si es un carácter comercial o es un carácter de civil. ¿Por qué hablo de este tipo de temas? Porque hay excepciones de ejecución, como dice el licenciado Barrios, de que no puedes ejecutar a la hora si no es una relación comercial, un arbitraje que está sujeto bajo una ley de bajo la Convención de Nueva York y la materia propia del derecho interno. Estoy solo dando un par de temas, pero mi práctica va a ser de ejemplos prácticos. Yo creo que aquí hay un par de abogados que pueden participar en casos que están participando, si es que pueden. Y tenemos la ley de arbitraje que siguió el modelo UNCITRAL. El modelo UNCITRAL es un modelo que está utilizado por toda la región centroamericana, también México, para tener una uniformidad, y como establecimos tiene todo el andamiaje de artículos que permiten el sometimiento de temas de arbitraje internacional en Guatemala. Gracias. De ahí también tenemos los tratados y convenciones, que estamos hablando de la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y el CIADI. El CIADI se habla sobre inversiones de Estado. Guatemala hemos tenido ahorita unas experiencias importantes en tratar casos internacionales ante el CIADI, donde hemos tenido resultados positivos y negativos, y todavía falta el enforzamiento del laudo, que es algo que vamos a hablar más adelante. Como ven, también aquí la normativa existente que nos permite aquí tratar todos los efectos de materia internacional para poderle decir a nuestros clientes, ya sean inversionistas, sean compradores de acciones, sean hechos de infraestructura, que tengan cualquier interés de invertir en Guatemala, de acuerdo al andamiaje legal actual, tenemos las herramientas para poder tener un arbitraje internacional en Guatemala. No voy a entrar en cada uno de estos, sino quise solo decirles que recientemente Guatemala, porque es reciente, está enmarcada en un ámbito internacional homogéneo con los grandes países que tienen inversiones importantes en Guatemala. Todo esto ha sido pues presión e interés de inversionistas institucionales, inversionistas privados, inversionistas públicos. También tenemos los tratados y acuerdos de inversión. Creo que una de las partes también que uno debe considerar cuando tiene a su posición una transacción, no solo en revisar el acuerdo que se le plantea, ver también que Guatemala es tiene muchos acuerdos y tratados de inversión que protegen las inversiones y los tratados y el comercio que se genera en Guatemala. Y lo importante es que cada tratado y cada acuerdo tiene su manera de resolver controversias. Muchos no vamos a este tipo de normativas, ya al menos puedo decir la experiencia que hemos tenido, y no revisamos los marcos conceptuales que establecen los propios acuerdos de inversión, y hacemos una revisión de otro tipo de forma de solución de controversias en los acuerdos firmados por las partes. Cuando pasa un tema de discusión,
es donde ya se llega y llaman al abogado que los asesoró para decir, bueno, tenemos una diferencia, nos puedes ayudar tú sobre cómo resolver el tema y cómo procedemos de acuerdo al contrato que se firmó o las obligaciones que tenemos pendientes de cumplir. Y entramos en una situación que pudimos haber hecho una cosa muy bien y la hicimos no muy bien, y ahí se entorpece el proceso cuando nosotros tenemos que ser facilitadores y tenemos que dar un valor agregado. ¿A qué me refiero? Si en un acuerdo de inversión que protege estados o empresas de los estados contratantes en Guatemala establece claro un procedimiento de resolución de controversias, y en los contratos privados que suscitamos pactamos otro tipo de resolución de controversias, porque no le metimos la importancia de ver esos acuerdos de inversión por la nacionalidad de las partes, a la hora de tener un reclamo estamos en una situación muy delicada. Y eso ha pasado en Guatemala y ha pasado constantemente. La experiencia de errores que podemos evitar solo por ver los acuerdos que tiene suscrito Guatemala, las herramientas que ya están reconocidas y ratificadas, es algo que nos gustaría que a la hora de tener un caso pudiéramos analizar y hacer referencia, en vez de crear un sistema propio que puede contradecir estos acuerdos o tratados de libre comercio. Hay casos públicos que podemos hablar sobre el acuerdo de inversión que ahorita una entidad española demandó al Estado de Guatemala a través del CIADI por un acuerdo de inversión. Ese tema ya está resuelto y está pendiente de ejecución, que es lo que vamos a hablar más adelante. En el Tratado de Libre Comercio también ya se utilizó en materia internacional para reclamo de inversiones extranjeras. Lo importante de estos casos per se es que se siguieron los procesos establecidos en los tratados, y los documentos que documentaban estas relaciones hacían una copia literal de los procesos que establecían los tratados y los acuerdos de inversión, por lo cual el arbitraje, cuando se llevó a cabo, no hubieron contradicciones de ley o no hubieron contradicciones de procedimientos. Han habido otros casos que no son públicos y no han llegado a arbitraje porque el andamiaje que se ha establecido, hay contradicciones y hay opiniones que no eran temas de sujetos de arbitraje de acuerdo a la normativa interna, por lo que cuando uno propone o da una opinión sobre la viabilidad de esa ejecución en Guatemala, pues vamos a tener un proceso muy entrampado, casi imposible de ejecutar. También tenemos acuerdos de alcance parcial, acuerdos comerciales y un acuerdo de asociación con la Unión Europea recientemente. Cada uno de estos acuerdos internacionales ratificados y aceptados por Guatemala tienen una forma importante de resolución de controversias, por lo cual mi recomendación a la hora que se plantee un negocio, una estructura, un financiamiento, vean la nacionalidad de las partes, vean si entra en los tratados que ya están suscritos, porque para eso están los tratados, para que hagan un vis a vis de los contratos que uno suscribe como abogado, y evitar el error de no tener una consistencia en los procedimientos de resolución de controversias. Aspectos a analizar, que yo creo que este es un tema que podemos entrar en materia con ejemplos, para que ustedes, cuando tengan este tema en su escritorio, puedan ustedes dar opiniones a sus clientes para ver la manera más eficiente de poder resolver controversias. Si estamos acá es que creemos que el arbitraje es más rápido, es más eficaz y más técnico que ir a justicia ordinaria. La experiencia que tenemos en Guatemala no nos dice eso cuando se trata de ejecución de laudos arbitrales en Guatemala. Hay un caso o dos casos que llevan años en procesos en vía de apremio sin tener un resultado, y son temas que, como decía el licenciado Barrios, se utilizan formas o medios jurídicos dilatorios para este tema. Los aspectos a analizar, que aquí creo que podemos tener un conversatorio, es la experiencia en Guatemala. Entiendo que desde que está en tribunales los expedientes son públicos y tuvimos una investigación sobre ver estos temas, si pudiéramos tratar un punto en donde una empresa americana demandó a una empresa en Guatemala
sus dueños son entidades extranjeras. El arbitraje se resolvió en el 2001 en Estados Unidos y se inició la ejecución en el 2002 en vía de apremio por cobrar una cantidad líquida y exigible. La defensa ha interpuesto un sinnúmero de retrasos de defensas, desde tercerías excluyentes de dominio, desde reducción de embargo, desde nulidades, varios amparos, y en el 2013 que estamos todavía no va avanzando la ejecución en vía de apremio. Es un tema, yo creo que aquí podemos decir que no cumple el efecto de una celeridad y eficacia de un arbitraje. En lo cual había otra alternativa, que es lo que vamos a hablar, que es la parte del valor de esta conversación sobre este tema. También tenemos la extralimitación de las cláusulas arbitrales. En el 2003, unas entidades de construcción e infraestructura presentaron un arbitraje y vincularon a una entidad también en Guatemala, donde su defensa, y fue eficiente la defensa, fue que la cláusula de arbitraje estaba extralimitándose del marco contenido, y una de las partes de la transacción, porque un contrato de infraestructura no solo son entre dos partes, sino varias partes relacionadas, lo intentaron unir. Esta entidad se defendió muy bien desde la perspectiva de las excepciones que establece la ley de arbitraje, indicando que él no había firmado la cláusula compromisoria. Este tema se paró y fue resuelto y confirmado por sala. Me voy a reservar los temas de las empresas por temas profesionales. Sin embargo, sí hay jurisprudencia en estos temas que hacen que a la hora de que se ejecute el laudo arbitral tengamos los problemas que nos gustaría haber avisado antes a nuestros clientes, sino después, porque vienen todas las frustraciones posteriores al no poder resolver una controversia eficientemente. Experiencia en otros países. Pedí el apoyo de las oficinas nuestras en otros países sobre la experiencia que han tenido en ejecución de laudos arbitrales y la experiencia en El Salvador, que son dos experiencias que hemos podido determinar. Unas no han tenido una buena resolución, ninguna de las dos, por defensas que han interpuesto las partes locales contra la ejecución de unos laudos arbitrales que ya están declarados, como establecía el licenciado Barrios, ya resuelto el fondo sin poderlos ejecutar. El caso Marriott en El Salvador es un caso importante, y también el caso de una entidad mexicana que invirtió en unas carreteras. Por ejemplo, como también tenemos en El Salvador y Costa Rica un marco legal homogéneo con materia de arbitraje, porque seguimos el modelo UNCITRAL, las defensas en el caso Marriott fue que el laudo pronunciado se extendió a asuntos no comprendidos en la cláusula arbitral, particularmente porque existía un pronunciamiento sobre daños y perjuicios, que existía un litigio pendiente, o sea, había litispendencia, ya que la sociedad salvadoreña había promovido una acción judicial en Estados Unidos impugnando el laudo, que el tribunal arbitral había resuelto ex equa et bono cuando debió resolver en derecho. En virtud de esta oposición, la Corte Plena abrió las pruebas del proceso y, visto los argumentos presentados, declaró sin lugar las causales y no procedió con el ex equa. En otro caso de una inversión mexicana en El Salvador, donde ya se había dictado un laudo de acuerdo a la Convención de Nueva York, la Corte en pleno denegó el exequatur, ya que consideró que la convención, esta aplicó a que la Convención de Nueva York ni la Convención de Panamá se aplicaban al caso concreto. Nuevamente, no tomó en cuenta que el artículo 83 de la Ley de Arbitraje de El Salvador establece las causales de homologación de laudos extranjeros. Interpretó y aplicó incorrectamente el numeral segundo del artículo del 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, norma interna de El Salvador, por lo cual no podía hacerse ejecución del laudo. Estos son ejemplos de que todo funciona afuera y a la hora de traerlo a nuestra jurisdicción tenemos problemas de choques de leyes, que la ley y la convención de UNCITRAL, así como la convención de Nueva York, establecen causales que tenemos que evitar que esto suceda.
Costa Rica, que ha podido ser un país bastante moderno en venderse internacionalmente como un centro de arbitraje internacional, ha hecho una campaña importante, y la razón que lo hace es que sus antecedentes así se lo permiten. De acuerdo a la investigación que hicimos, las cortes tienen una cantidad de experiencia en ejecución de laudos arbitrales y los han podido dar, por lo cual ellos han podido ir al ruedo internacional a poderse vender como un lugar atractivo para que la ejecución de laudos arbitrales no contradigan el derecho interno. La ejecutabilidad del laudo, creo que aquí podemos empezar a una discusión también por aras del tiempo, en que la propia ley interna, como establecimos, tiene ciertas excepciones y ciertos procedimientos para reconocer y ejecutar el laudo. La ley de arbitraje en su artículo 47 claramente lo establece, y establece en el 46 los requisitos y establece las razones para evitar la ejecución del laudo. No sé si queremos entrar en discusión sobre las experiencias que traen acá, la experiencia en Guatemala. Yo entiendo que aquí hay varios litigantes que podríamos compartir experiencias sobre este tema cuando ya el cliente se ha gastado varios millones de dólares en un arbitraje internacional con reconocimiento en el extranjero, y nosotros ya nos toca hacer la parte de poder ayudar a ejecutar y reconocer este laudo en Guatemala. Aquí es donde nosotros tenemos que estar bien claros de cuál es el andamiaje legal que nos movemos para evitar tener errores de profesionales o de negligencia a la hora de asesorar a los clientes. Tal vez conviene recordar cuál es el enunciado del conversatorio de esta mañana, que es en relación a los aspectos a considerar previo a someter una controversia arbitral. Y como decía el licenciado Arenales, en nuestra función como asesores legales, en muchas ocasiones somos preguntados por los clientes: ¿me conviene un arbitraje? O cuando uno se nos menciona, y explícame un poquito en qué consiste y por qué tiene que ser internacional. Y ahí es en donde debiéramos de tener la mayor claridad posible para poder dar la mejor recomendación que corresponda. Ante una pregunta de esa naturaleza, creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de ciertos factores. Primero, analizar si la controversia es arbitrable, porque como sabemos no todas las controversias se pueden arbitrar, hay algunas que están expresamente excluidas en la legislación nacional e internacional. Segundo, tenemos que sugerir cuál sea la ley de fondo para resolver el litigio. Con mucha ligereza a veces lo sentimos o lo hemos apreciado, se nos envían proyectos en los que ya viene predeterminada la ley, que sea la ley de Nueva York, que sea la ley de Londres, que sea, y realmente en ocasiones sin haber profundizado un poco sobre qué impacto o qué efectos va a tener eso en un arbitraje internacional. Como sabemos, la ley de fondo es esencial o es fundamental, porque son las normas sustantivas que van a servir de marco para el análisis de la controversia. Y aquí, Jorge Rolando, perdón que te interrumpa, cuando establecemos en donde existe el contrato internacional, porque estamos en este foro, el tema de la sumisión a ley extranjera, Nueva York, Londres, Florida, México, Panamá, Colombia, dependiendo de dónde es el interés del inversionista o de la entidad que tiene una posición de riesgo porque está buscando su foro adecuado, no se puede determinar, no se puede decir como abogados locales que está sometido a una ley extranjera solamente. ¿Por qué? Si se somete a una ley extranjera, el fondo del asunto
para ejecutarlo en Guatemala, si hay bienes que embargar o bienes que ejecutar en Guatemala, no podemos dejar por un lado el derecho interno que establece la normativa vigente. Ese tipo de temas son importantes y trascendentales, por lo cual nos hace importante y nos hace responsables de nuestra opinión la ejecución del laudo arbitral, porque aquí ya hablamos del derecho local. Tenemos que hablar las normas de derecho internacional privado, la localidad de los bienes, por ejemplo, si son un tema de infraestructura. Entonces, no solo el sometimiento es necesario para uno decir no perjudica el orden público, no hay una normativa expresa y entonces sí lo podemos sujetar a la normativa internacional, porque a la hora de un problema de ejecución se aplica la normativa local. Sí, es importante porque la ley de arbitraje dice que se podrá negar la ejecución cuando el tribunal de oficio, este es un agregado personal de oficio, compruebe: uno, que según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o dos, que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público del Estado de Guatemala. Y consecuentemente, como bien dice el licenciado Arenales, es importante asegurarse que la controversia sea arbitrable y que no se dé esa vulneración al orden público. Y el tema que el orden público no está definido en nuestro ordenamiento jurídico. Claro. Y es una defensa que se ha utilizado en temas para evitar la ejecución de laudos. Claro. Sí, de hecho, en ese sentido el orden público, ya no nos dio tiempo a profundizar en eso, pero sí ha habido algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han ido restringiendo el concepto o desarrollando el concepto del orden público, que es, pues, como dice el licenciado Arenales, muy amplio en principio, pero que tiene parámetros, pues, indudablemente para establecer. Otro aspecto fundamental en esto es, a la hora de que nosotros participemos en una asesoría de este tipo, decidir la administración del arbitraje, es decir, a quién se le va a confiar la administración del arbitraje, a un centro internacional, a un centro local, porque eso lleva aparejada casi automáticamente la adopción de las normas de procedimiento, que son los reglamentos propios de cada uno de los centros de arbitraje. Y otra vez, en muchas ocasiones revisamos muchas cláusulas de contratos firmados o de proyectos en los que se adopta como normas de procedimiento las de la Cámara de Comercio Internacional, y en ocasiones no se ha advertido que tienen una serie de características y de implicaciones que también inciden en los costos y en la duración del arbitraje. Otra cuestión importante, por supuesto, es la determinación del lugar del arbitraje y el idioma del arbitraje, el número de árbitros, si un árbitro o 3 árbitros, revisar primero los aranceles del centro de arbitraje al que se pretenda someter la controversia, local o internacionalmente, para que no tengan sorpresa las partes. Acordémonos que la probabilidad siempre existe de que quien promueve el arbitraje lo pueda perder y consecuentemente ser condenado en costas y pagar no solo sus propios costos, sino también los del procedimiento completo. Tomar en cuenta el tema de la duración del arbitraje, que hay más o menos algunas características generales para que sea un proceso acelerado, que se resuelva lo más pronto, etcétera. Y algo que es, pues, fundamental es el tema de ejecutabilidad del acto. Como decíamos al principio, lamentablemente la amplitud con que se maneja las acciones constitucionales de amparo definitivamente van a ser siempre una gran dificultad para la ejecución de los laudos. Sí, licenciado.
Sí, con el perdón de los colegas, licenciado, como estábamos hablando al principio en su exposición de la aplicación extraterritorial del derecho en temas arbitrales, me recuerdo que también en el Código de Notariado existe la posibilidad de la aplicación, digamos, o el ejercicio del notariado, digamos, afuera de las fronteras, ¿no? Y entonces si ambas partes, digamos, contratan, pongamos en Panamá o en Bahamas, un arbitraje para que se lleve a cabo, digamos, con estas reglas, y tratar entonces de evitar la complicación del amparo guatemalteco, la complicación de pues, las impugnaciones ad infinitum. ¿No cree usted que, digamos, haciendo un contrato bajo el derecho guatemalteco notarial extraterritorial para aplicar en esa plaza, si lo permite el código de arbitraje o las reglas de arbitraje que se convengan, por ejemplo, la ambiental, se podría entonces como obviar el problema del derecho interno luego del laudo? Sí, digamos, en el ejemplo que usted pone, sí se puede, siempre que no hayan bienes en Guatemala sobre los que debieran recaer medidas de embargo para hacer efectivo el derecho. Si las compañías fueran multinacionales, no tienen bienes en Guatemala o tienen suficiente patrimonio en el exterior, pues va a ejecutarlo a un lugar en donde probablemente tiene ese blindaje, ¿no? Digamos, hacer efectivo un escrow o una garantía o digamos una cláusula penal para tratar entonces de obviar el problema del amparo al infinito, ¿verdad? Que es el problema de todos los procesos guatemaltecos. Sobre ese tema, lo que hablábamos sobre las consideraciones a analizar cuando se te presenta un caso y tú puedas dar una opinión, que para eso creo que a uno lo contratan, es determinar primero la transacción per se. Si es un contrato de energía, por ejemplo, de construcción, de infraestructura, que tenga obligaciones a futuro y los bienes están acá, que son la parte que está garantizando, lo que garantizaría el incumplimiento de una de las partes, creo que ahí tienes que enfocarte primero dónde está el tema medular de los bienes. Si por ejemplo es una compraventa de acciones, en donde no se paga el precio, sino se paga a futuro, como un cierre diferido, que es muy común que se haga, pues hay establecimientos de tener las contingencias a través de un escrow. Sin embargo, el tema de resolución de controversias, que es la parte, va a depender dónde están los bienes. Si los bienes están en Nueva York, por alguna razón, creo que hace toda la lógica que no nos vamos a tener que preocupar de la ejecución del laudo en Guatemala. Porque creo que el punto es las consideraciones que hay que utilizar de arbitraje internacional cuando se ejecuta en Guatemala. Si no se ejecuta en Guatemala, porque hemos logrado establecer que la tracción per se es posible fuera de Guatemala, creo que eso es parte de lo que tú tienes que dar una posibilidad. Sí, porque digamos, bueno, solo para terminar, perdón la pregunta porque me tengo que retirar, pero también, como se dice en el derecho, ¿no? Un tribunal, un laudo, una cámara de arbitraje es tan buena como las sentencias que produce, ¿no? Y tan buena como los árbitros que tiene y la reputación, etcétera. Pero el gran problema es que yo creo que este mercado que es tan importante del arbitraje no se va a poder desarrollar y no tenemos la posibilidad, digamos, de cambiar la ley de amparo o cambiar la constitución porque es demasiado complicado, pero tal vez la extraterritorialidad que permite el Código de Notariado y esta ley de arbitraje nos podría permitir desde Guatemala aplicar, digamos, procedimientos internacionales, digamos, con una base en Guatemala. Ahora yo quisiera hacer una aclaración para que no vaya a haber un malentendido. El mensaje que nosotros queremos transmitir no es desanimar a que se realicen ejecuciones de laudos en Guatemala porque existe el amparo. Pues yo creo que a pesar de eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Como litigantes tenemos que contribuir para que el Tribunal Constitucional vaya encarrilando las cosas de tal manera como ya lo han empezado a hacer, para que se respeten los laudos arbitrales, que no se vuelva a discutir la materia objeto de la controversia que ya fue decidida, pero no con base en eso vamos a decir, bueno, hasta que no desaparezca el amparo, que no va a desaparecer jamás, no pensemos en la ejecutabilidad de laudos en Guatemala, porque de todas maneras aún los laudos nacionales se tienen que ejecutar. Y la justicia llega, tarde o temprano. Y Guatemala tiene una magnífica legislación en materia de arbitraje, privilegia la autonomía de la voluntad,
tiene magníficos centros de arbitraje, principiando con CECIG, por supuesto, y CENAC. Son magníficos centros arbitrales, hay muy buenos paneles de árbitros, los arbitrajes se desarrollan generalmente sin mayores dificultades, y entonces lo que tenemos que impulsar nosotros como asesores es la probabilidad de que Guatemala también se convierta, como otros países de la región, en un centro interesante para el arbitraje internacional, y que nosotros busquemos procedimientos institucionales, jurisprudenciales y demás para fortalecer la ejecución de los laudos. Sí, yo concuerdo con Jorge Rolando y Giovanni que la posición aquí a discutir no es desanimar el uso de la inclusión de un laudo extranjero en Guatemala, sino ver nuestra experiencia de lo que existe y la posibilidad de tú como asesor, si se te presenta el caso, en vez de ser un arbitraje internacional fuera del país, sea en Guatemala. Tenemos las bases legales, tenemos experiencia en las bases legales, ya los tribunales han sido muy respetuosos del tema arbitral, como todo proceso. El tema arbitral empezó en los 2000. Antes del 2000 solo había casos de temas familiares, de reconocimiento de divorcios, cuando eran laudos extranjeros viniéndose a ejecutar acá. Recientemente hemos tenido experiencias, o Guatemala ha tenido experiencias donde han tenido los problemas que estamos visualizando, y por esos mismos problemas que tenemos, nuestra sugerencia es también que Guatemala sea la sede de arbitrajes internacionales, en vez de solo ser la parte que va a ejecutar y recibir una ejecución y reconocimiento de un laudo arbitral. Creo que ahí va el concepto del tema del tiempo que nos llevaría también, los temas de recursos que también llevan, por el mismo tema que estamos hablando del caso. Se llevó un arbitraje en 2 años, un tiempo aproximado de llegar desde la solicitud de la demanda hasta el laudo, y la ejecución ha pasado más de 10 años, por ejemplo. Eso mata el mercado, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes por nuestros antecedentes y por el marco regulatorio que hemos visto, que tenemos una ley muy moderna, que hemos tenido buenas experiencias locales, Guatemala tiene la posibilidad de ser una sede de un arbitraje internacional, en vez de solo recibir los laudos y la ejecución y reconocimiento de los mismos. Creo que por ahí va el tema a considerar, especialmente si la obra o la transacción, los bienes están localizados en Guatemala. Muchas gracias. Sí, Carlos Enrique. Muchas gracias. Yo solo quisiera manifestarles de la excelente exposición que ustedes han hecho hoy, y marcar un aspecto que, si no es de arbitraje internacional, es intracentroamericano, y creo que vale la pena mencionarlo porque, primero, darlo a conocer, que es el mecanismo de resolución de controversias entre estados en Centroamérica. Y lo menciono porque han habido casos resueltos. El que ya salió pues hace ratos en la prensa fue Sarita versus Dos Pinos, que lo ganó Guatemala, el laudo. Y ahí el conflicto que hay y es la razón por lo que lo estoy mencionando, es que la empresa, teniendo la posibilidad de irse a un arbitraje, acude a su estado para utilizar el mecanismo, porque no puede actuar por ser la empresa, sino que su abogado, por decirlo así, va a ser el estado, y dependerá de si el estado lo deja usar a abogados al demandante o al demandado en ese arbitraje. Pero creo que vale la pena mencionarlo porque a nivel regional ya hay experiencia, ha disminuido un poco la utilización del mecanismo de resolución de controversias, pero ahí está. La gran diferencia es que es entre estados, cambia mucho del aspecto puramente civil, pero una empresa en un momento determinado puede decidir: me voy a quedar con mi ministro de Economía para que plantee como Estado contra el Estado tal aspecto, o voy a hacer que se vuelva internacional entre El Salvador y entre Guatemala y Costa Rica. Y yo solo lo dejo mencionado ahí como una opción que existe también en esta necesidad de que el arbitraje sea utilizado
adecuadamente, y este es el esfuerzo. Nada estamos de que porque hay amparos vamos a dejarlo de usar, sino que agradecerles. Muchas gracias, Carlos Enrique, muy valiosa la observación. Uno de los temas importantes que también quisiéramos tocar es el costo. Creo que el costo es algo importante para los clientes cuando hay un tema en litis o en un tema de diferencia de temas. El costo de un arbitraje tomado en un lugar extranjero es sumamente más alto desde la perspectiva de toda índole que un arbitraje internacional local. Y estamos hablando exponencialmente. Hemos visto facturas de $1 millón a $1.5 millones de dólares para los abogados internacionales, y el abogado local cobra un cuarto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Desayunando. Y de ahí viene la frustración del cliente cuando la ejecución viene acá y la tenemos totalmente parada. Obviamente, yo sí creo que la justicia ayer, tarde o temprano, si uno hace bien la cosa, lo que no sería lo mejor es que por nuestra asesoría no pudieran ejecutar un laudo. Es un tema que qué horrible estar en esa situación de recibir esa llamada de responsabilidad por no poder ejecutar y no haber visto el derecho interno versus solo decir que me someto a un arbitraje internacional. El tema del tiempo. Aquí en Guatemala tenemos mucha experiencia, hemos tenido ya experiencia, ¿verdad, Jorge Rolando? Que son de 1 año a 2 años, un arbitraje internacional. Tenemos que ha podido hacer un arbitraje local en menos tiempo, con resultados positivos, y la ejecución pues ya va a depender un poco del órgano jurisdiccional y la actitud de las partes. Entonces nosotros aquí los expositores, queremos poner o sugerir que Guatemala sea una sede de arbitraje internacional, en virtud de todas las circunstancias que hemos hablado, pues de una manera general. Esto no es una opinión legal, esto no es sino solo temas importantes a considerar, porque creemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, creo que abrimos el tema a cualquier discusión que tengan, si es que hay tiempo. Creo que sería muy valioso la experiencia de los presentes para poder tener una discusión práctica. Tal vez solo una observación, y la observación es un criterio que muchas veces se utiliza a tabla rasa. Normalmente no es bueno utilizar criterios a tabla rasa porque hay que analizar cada caso, pero en principio... ¿Qué quiere decir tabla rasa? Quiere decir utilizo el mismo criterio para todos y absolutamente todos los casos, y es que el centro de arbitraje que voy a utilizar, las normas que voy a utilizar, pero en particular la ley a la que me voy a someter, debe estar en la jurisdicción en donde voy a ejecutar, o lo más cercano posible a la jurisdicción que voy a ejecutar, y la cercanía no es geográfica, sino que la cercanía es de vinculación legal. Y en ese criterio regularmente se acierta, porque normalmente al momento en el que voy a ejecutar es precisamente en el momento en el que voy a hacer el análisis de fondo sobre si toda la cláusula arbitral, todo el proceso y el laudo valió la pena. Solamente ese era, digamos, el criterio general que nosotros al menos hemos utilizado cuando comenzamos a analizar un tema como este. Pero digamos, ustedes entonces recomiendan someterse a una ley que de un país centroamericano, si es el Lo que caso. ocurre es lo siguiente: recordemos que es una relación de poder. Muchas veces uno no puede hacer una recomendación libremente, porque en una relación de contratación es una relación de poder. En cualquier caso, si llega a existir el cuestionamiento válido y si se llega a dar esa discusión y existe esa posibilidad, el tema es acercar lo más posible el foro y la ley aplicable al lugar en donde se va a ejecutar. Por eso es que me agradaría a mí mucho, digamos, que existiera realmente esa posibilidad de buscar a Guatemala como sede de arbitraje internacional, y ahí era donde iba el punto. Porque al final del día, si vamos a tener ejecuciones en Guatemala, el acercar esa sede del tribunal arbitral y las regulaciones que se van a llevar dentro del proceso arbitral y las que se van a aplicar en el fondo, nos va a facilitar muchísimo el tema de ejecución local. Claro. Por ahí. Totalmente de acuerdo. De acuerdo.
Un punto que es importante tomar en cuenta es que la ley vigente de arbitraje en Guatemala aplica el ley modelo musitral anterior. Entonces hay una estandarización en los demás países de la cual nos quedamos un poco rezagados. Quería comentarles que ya hay una iniciativa de promover modificaciones a la ley de arbitraje actual para adecuarla a los estándares que están manejando internacionalmente. Ese es un factor determinante para poder escoger a Guatemala como una sede de arbitraje, y creo que es necesario que conozcan que ya existe este proyecto de ley. Inclusive CRECIG la está promoviendo, parte de su junta directiva, y también Carolina ya ha estado impulsando ese tema. Entonces se está tratando de hacer ese trabajo para que Guatemala efectivamente sea un país atractivo para el arbitraje. Otro tema importante es que en Guatemala ya existe un Comité Nacional de la ICC. La Cámara de Comercio Internacional tiene un centro de arbitraje reconocido mundialmente, y creo que ese vínculo en Guatemala con un comité nacional ayuda para que aparezcamos en el mapa en el tema de arbitraje. Muy interesante, desde luego que sí. Yo voy a regresar un poco al tema de Quique sobre que no es negociable los temas de poderes. Creo que uno de los temas que nosotros debemos hacer siempre como abogados es sugerir bajo temas reales situaciones más convenientes a la hora de tener un problema. Por lo general, si un inversionista es colombiano, va a querer jugar bajo las reglas colombianas, porque es donde se siente cómodo, y va a hacer una estructura para que el derecho que se maneje a la hora de una controversia sea el que conoce. Y si tú estás en la parte de Guatemala como la parte débil desde la perspectiva económica, tú vas a tener que determinar y tener los argumentos sólidos a la hora de negociar, en vez de solo ser que él es el poder, del por qué el beneficio de no someterse a la ley colombiana cuando, por ejemplo, los activos o la infraestructura están localizados en Guatemala, y dar casos de ejemplos sobre temas que hemos vivido y los beneficios de tener un arbitraje local. En las negociaciones que yo he podido participar como oyente, y a veces como que doy una opinión, sí se hablan esos temas. Cuando se negocian las cláusulas arbitrales, el derecho local, el derecho de forma de ejecutar. Y ahí es donde uno ve que sí hay un gran trabajo en este tema, en vez de solo hacer el negocio y firmar el contrato rápido porque se acordaron los términos económicos y no se revisó con detalle la cláusula de resolución de controversias. Entonces, creo que obviamente siempre en una posición hay más poder en una parte y otras partes son estándar. Por ejemplo, las agencias multilaterales que ofrecen financiamientos tienen casi un contrato que no se puede negociar la sumisión a otra ley más que la de ellos. Pero en la mayoría de casos creo que si tú das argumentos, antecedentes, razones válidas, creo que puedes llegar a tener un cambio de perspectiva sobre el foro arbitral. Si me permite, yo quisiera también regresar un poco al tema del amparo que nos dejó así como asustados hace unos minutos con la intervención aquí muy valiosa de Giovanni. También es importante señalar en los monitoreos que hace CRECIG, las investigaciones, la recopilación de sentencias que hemos trabajado, hemos visto que de un tiempo para acá, reciente, esos amparos cuyo objetivo único es dilatar el proceso o entorpecerlo, no prosperan. Ya tenemos a estas alturas en Guatemala un organismo judicial que apoya el arbitraje y cada vez más nos lo demuestra con sentencias apegadas a derecho en donde no permiten que los amparos se traigan abajo los laudos o entorpezcan el procedimiento arbitral normal. Entonces eso es importante señalarlo, que hay un cambio no total, por supuesto hay mucho por hacer, pero sí se percibe esa madurez, si lo queremos decir así, del organismo judicial en materia de amparos y en cuestión de arbitraje. Y luego una pregunta puntual para Jorge. Jorge, nos comentabas el aporte de la... ¿Qué? Los dos aportes. Ah, sí, perdón, Jorge, es cierto, Jorge Luis Arenas.
nos comentabas en tu presentación del aporte de feedback o de retroalimentación de las oficinas centroamericanas. No sé si también nos pudieras compartir una opinión, que yo sé que no sería materia de otra conferencia o de otro desayuno como este, pero si nos pudieras contar en general qué opinión tiene la oficina o qué opinión te merece a ti de cuál sería en Centroamérica el mejor foro actualmente para atracción de arbitrajes internacionales. Gracias, Carolina. La verdad que Centroamérica tenemos un tema que las malas noticias son las que salen en la prensa, pero las realidades a veces son otras. Guatemala, como mi primera slide, es tal vez la economía más fuerte, es donde hay más inversión de temas per cápita, aunque Costa Rica ha sido muy agresiva en mercadearse como un lugar centro de negocios, y también Panamá. Tenemos de inversión directa, hemos crecido, aunque las noticias no han sido alentadoras en la prensa, pero en los datos estadísticos de gobierno, la inversión directa ha crecido. Y por ende mismo, Guatemala creo que tiene más jurisprudencia, no jurisprudencia, sino más experiencia en arbitraje que los otros centros en los demás países, sin dejar arbitraje internacional, sino arbitraje per se. Eso es como mi primer comentario de la experiencia de ver los otros países. Costa Rica, a raíz de su situación política, su situación de tener no una violencia, que eso es una situación que yo creo que va a ser momentánea. Gracias a Dios tenemos que ser optimistas. Nosotros los guatemaltecos tenemos que vender a Guatemala, no solo hablar las cosas negativas de lo que es Guatemala. Eso es algo importante para nosotros guatemaltecos para poder transmitir a los clientes. Yo difiero de la opinión de Giovanni, de que, mira, aquí quitemos Guatemala. Guatemala sí hay Estado de Derecho. Cuesta, pero hay fallos, y concuerdo contigo, Carolina, que estamos mejor en este ámbito. En el tema de El Salvador, recientemente tuvimos un arbitraje internacional donde ganó la empresa versus el Estado salvadoreño. El fallo se dio el año pasado y está en proceso de ejecución. Guatemala es líder en Centroamérica de respetar los procesos arbitrales internacionales. Somos un ejemplo. Vamos a Washington, vamos al CIADE, que son el centro de inversiones, y Guatemala es un ejemplo, porque lo ha podido respetar con profesionalismo. Entonces, todos estos temas positivos no se exponen, sino al contrario, se dejan y se enfocan en lo negativo, pero la experiencia es otra. Costa Rica, sí, en nuestra investigación que hicimos, sí tiene un órgano judicial que respeta plenamente el arbitraje, y estos lo han hecho bastante bien. Tienen una oficina, creo que la ICC también, y un centro que están haciendo promociones, invitando a firmas internacionales, y están vendiendo a Costa Rica como el centro de arbitraje bajo la bandera de la seguridad que tiene. Panamá, en la experiencia que tenemos, está quedando un poco rezagada en el tema de arbitrajes internacionales. Recientemente hubieron temas donde se someten a leyes a otra jurisdicción que no sea Panamá, pero tal vez aterrizando un poco en mi percepción, Guatemala tiene mucha experiencia de arbitrajes locales versus otras jurisdicciones de Centroamérica. Somos la jurisdicción que tiene más experiencia. En temas de arbitrajes internacionales somos los que realmente hemos podido comprobar los temas de estados inversores. Lo hemos podido respetar y llevar de una manera diligente. En temas privados, cuando no es un acuerdo de inversión o un tratado que regula el tema de Estado-empresa, sino entre particulares, estamos en procesos de inicio, pero ya hay arbitrajes internacionales que se han llevado acá en Guatemala con éxito. No es... Ahora, el tema en Costa Rica también podríamos decir que Costa Rica y Guatemala son los líderes en esta materia ahorita. Solo con relación a los comentarios de ustedes, primero felicitando a Jorge y a Rolando por la excelente disertación, pero sí, yo creo que hay una reflexión que debemos de llevarnos todos de esta disertación, aparte de la importancia que sin duda tiene la promoción de Guatemala como una sede de arbitraje internacional. Es algo puramente práctico, y creo que Jorge, tú lo mencionabas.
el detenimiento y el tiempo que debemos darle a las cláusulas arbitrales en los contratos. Muchas veces es cierto que por las prisas y porque se tiene que firmar el contrato ya y que se acerca la fecha y tal, no le damos a la cláusula arbitral la importancia que realmente deberíamos. Hasta muchas veces dejamos incluso hasta de importar cláusulas copy-paste y en realidad el otro día yo platicaba con un colega sudamericano y él me decía que como consecuencia de eso, de no darle a un contrato, por estar, digamos, preocupados en otros aspectos claves del contrato, precios, en fin, los bienes mismos, no le dieron la importancia debida a la cláusula arbitral. Prácticamente importaron una o que ya habían utilizado en una negociación más o menos similar y se vieron luego en muy serios aprietos a la hora probablemente no recuerdo, a la hora de la ejecución o de la implementación de la misma proceso arbitral. Creo que sí, debemos detenernos a pensar primero la materia, las partes no mencionadas. Porque Orlando también decía, la materia, ¿es arbitrable o no es arbitrable? En fin, hay una serie de aspectos que sí tenemos que detener a pensar y decir, bueno, conviene o no conviene, hasta qué punto negociemos, ¿verdad? Negociemos. No nos encontremos con la dificultad ya cuando ya el contrato está firmado, la cláusula está puesta y demás. Creo que es una reflexión importante que al menos me he llevado yo en la disertación y bueno, no me queda más que también igual a felicitar. Gracias. Muy mal. ¿Ninguna duda? Perdón, es que yo tengo un comentario y pensando si hacía o no lo hacía, pero me parece valioso. Cuando hablan de Guatemala como centro de atracción para que se realicen aquí los arbitrajes internacionales, imagino, y la verdad es que no tengo la experiencia, que parte fundamental es quiénes fungen como árbitros y cómo se puede vender quién es el árbitro o cuán especializado es un árbitro. En temas nacionales o de arbitraje internacional que se dé a cabo, cuán común es quiénes participan como árbitros, si se traen árbitros del extranjero, si hay alguna forma de entrenamiento de árbitros o cuál es el criterio para escoger un árbitro o para definir al árbitro que va a estar dirimiendo la futura controversia. Digamos, recordemos que lo que privilegia la ley local y las leyes internacionales es el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que tienen pues libertad en ese sentido de establecer los mecanismos de selección de los árbitros, y que solo supletoriamente, en caso que eso no se diera, que generalmente se da porque la gente sí quiere asegurarse, yo quiero poner un árbitro y quiero que también se da, dependiendo de la materia, que los árbitros reúnan como calidad mínima la de ser expertos en el tema, en fin. Y repito pues que salvo que no hubiera acuerdo, supletoriamente los centros arbitrales tienen que tomar las decisiones de acuerdo a sus propios reglamentos. Pero usted tiene razón, con justicia se ha dicho, sin desmedro de las partes, desde luego, que el protagonista principal de un arbitraje es el árbitro, porque es a quien se le está confiando nada menos que la resolución en forma definitiva de la controversia bajo la base de su capacidad, de su independencia, de su imparcialidad. Hay algo que es importante a la hora de que usted pacte qué árbitro, porque lo puede hacer. Acuérdese que el árbitro que usted pacta no es su abogado que va a estar ahí. Esto es un tema también porque la otra parte lo puede recusar, porque hay una vinculación importante. Entonces, muchas partes piensan que voy a poner a mi abogado ahí y el tercero, cuando es 3, es el independiente. Tiene que ser independiente primero. El tema, al menos voy a hablar de Guatemala, muchos de los árbitros son gente que tiene ya experiencia y que buscan la imparcialidad y la experiencia en temas de carrera profesional hecha.
también académicos, se busca tanto la academia, también se buscan las personas con experiencia práctica, que sean los árbitros que uno propone. En arbitraje de derecho tenemos que ser abogados los que sean árbitros. En los procesos de equidad, en los arbitrajes de equidad, no tienen que ser árbitros. Y ahí eso, gracias, no tienen que ser abogados. Ahora, en un arbitraje internacional, Carolina, tal vez aquí, retirando un poquito la pregunta que hacía, la CRECIG o el SENAC tienen procesos de mantener a la lista de árbitros que ustedes tienen como recomendados, informados de los últimos cambios en materia de derecho de arbitraje internacional. Si mantenemos, digamos, una comunicación con la nómina, bueno, lo que hacemos es este tipo de actividades. También ya pocos días vamos a subir la página web, por supuesto vamos a incluir todo este tipo de información, pero no le mandamos a nuestros árbitros de la nómina una información directa dirigida a ellos. Esperamos, por lo contrario, que estas personas que integran nuestra nómina y todos los abogados en general se mantengan al día. Lo que hacemos es poner las herramientas, las propuestas para quienes estén interesados en hacerlo. Y los diplomados también. Sí. Sí, o sea, a eso me refería, sí hay un esfuerzo de capacitación permanente en los centros de arbitraje. Ahora, hubo una discusión en un arbitraje y tal vez es una parte de la pregunta, es que si es un arbitraje internacional, traer un abogado extranjero acá a ser árbitro. Este es otro tema, ¿no? Y ese es otro tema que me gustaría tal vez dejarlo para otra, porque ahí tenemos... Lo cual es perfectamente válido. Que es absolutamente válido, pero la experiencia ha sido... mucho del derecho de fondo, la ley de fondo, sí, para la que el árbitro tenga el conocimiento suficiente de la legislación. Y aquí hemos recibido solicitudes de abogados extranjeros para formar parte de la nómina de árbitros de CRECIG. Así que ya tenemos a árbitros internacionales. Lo importante es poderlo ver, vender, que ustedes sepan que aquí tenemos las herramientas ya como guatemalteco de poder brindar este tipo de servicio, ¿no? Creo que es lo importante. Bueno, señores, muchísimas gracias, especialmente pues Rolando y Jorge Luis. Créanme que de las preguntas estas sale nuestro esfuerzo y necesitamos como junta directiva de CRECIG tener más árbitros, tener más expertos, tener más actividades, y últimamente hemos visto una corriente derivada de lo que se mencionó hay una palabra que he oído mucho en la radio, de las falencias del sistema judicial, que realmente nos hacen pensar de que en Guatemala se está creando por expertos como ustedes y por gente que se ha acercado al tema de la resolución alterna de controversias, y creemos nosotros que para Guatemala, que ya somos casi 19, 18 mil, no me acuerdo cuántos abogados, creo que para nosotros sería muy útil. Nos hacen falta no solo árbitros, secretarios, peritos, expertos, etcétera, que están invitados a acercarse con nuestra directora ejecutiva, la licenciada Ariab. En nombre de nuestro presidente Álvaro Castellanos, que por razones profesionales no estuvo presente, también les damos las más efusivas gracias. Pero más que darle las gracias, pedirles que por favor no nos dejen de ayudar, porque estamos realmente comprometidos en una labor muy grande, y todos ustedes que tienen interés, cada vez suman más las consultas, los contactos, las redacciones de las cláusulas arbitrales, y creemos nosotros pues que el futuro del arbitraje está, si se puede decir, en nuestras manos, con su buena utilización. Y algo que yo quería mencionar de esto de los amparos es que algunos amparos que se han interpuesto en contra de laudos e incluso en contra de CRECIG, todos han sido declarados sin lugar, que es un aliciente más a la pregunta o al comentario que se hizo. Así es que muchísimas gracias, queridos y estimados colegas, queridos y estimados asistentes a este evento.
y por favor ayúdennos en los próximos eventos a participar. Estamos en contacto con las universidades, hemos hecho convenios con las universidades, hemos hecho convenios con el organismo judicial, nos hemos acercado a los niveles internacionales, mantenemos con ICC una relación constante para mantenernos al día en las modificaciones. Es que muchas gracias. Sí, quiero hacer un comentario rápidamente. Sí, a partir del otro mes vamos a empezar un programa para capacitación y entrenamiento de abogados para árbitros jóvenes, y aquí como veo tanta juventud, entonces la idea va a ser que un ambiente informal, más amigable, por ejemplo en las 6:30 un par de cervecitas o traguitos por ahí, ¿verdad? Pero entonces tener expositores que empiecen a entrenar con todos los temas del arbitraje, pero que a veces les da pena preguntar en ambientes más formales y van a decir, ay, qué pena estar preguntando eso. Entonces la idea es que en un ambiente en confianza, agradable, empezar a capacitarse para ser futuros árbitros y que desde temprana edad puedan empezar ya sea como secretarios o como árbitros, pero ya tengan esta capacitación. Entonces, si les interesa participar en estos programas, bueno, en estas reuniones en confianza, pueden venir aquí con la licenciada ya para dejar sus datos, y a partir del otro mes los estaremos invitando. Excelente. Gracias. Muchas gracias.